Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que puedan estar en nuestros en vivo. Si quieren ganar una lectura gratis, es personalizada y privada, es muy fácil, deben ver el video completo y así conocer los requisitos para participar. Además, de paso apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que desees sobre esa personita especial, tu trabajo y todo lo que desees. Y además, para eso tenemos nuestros datos de contacto en el primer comentario, que son solo para lecturas de pago. Hoy, con mucho amor, mi querido Piscis, hemos preparado una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, si no conoces tu ascendente, en el primer comentario también te dejé un link para que puedas consultarlo tú mismo. Está en el ritual de limpiezas, ¿vale? Vamos a ver, este es un mensaje general, luego pasamos al amor y luego a la economía. Si tienes una petición especial de oración, escríbela ya mismo en los comentarios y con todo el amor podemos orar por ti y los tuyos. Te hice primero una promesa súper importante que dice: el cielo te da el poder de sanar. Y miren que es súper bonita porque miren que trae mucha, digamos, como la esperanza de que la sanación no solamente sea en el plano físico y en el cuerpo, sino una sanación en todos los aspectos, una sanación espiritual, una sanación también en el área financiera. Y si tú lo crees, decrétalo ya mismo y escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje te dice: cuida tu equilibrio mental. Sí, es cierto que el universo nos ayuda, pero también es importantísimo colocar de nuestra parte, también es importantísimo aprender, digamos, a veces alejarnos de situaciones y personas que ya no nos aportan, a descansar bien, hacer todo lo que sea necesario. Saben, bloquear personas no es un acto de inmadurez, a veces corresponde un acto para proteger nuestra salud mental y creo que a algunos de ustedes les hace falta eso. No falles a tu palabra. Si tú dijiste no regreso a tal relación tóxica, puede ser sentimental o familiar o laboral, no lo hagas. A alguien le está mandando este mensaje: aléjate de personas, relaciones y situaciones tóxicas. Pasamos a la parte del amor. Y esta es una lectura para todos aquellos Piscis que el día de hoy tienen una conexión o quieren preguntar acerca del amor. Estas son iniciales de personas durante las cuales estos días van a pasar cosas importantes en el amor, en la economía. La C, la Z, la H, la A puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen. ¿Listo? Vamos a ver qué viene para el amor. Por allá está mi vecino muy generoso con la música. Música de diciembre. Cuéntenme si ya empezaron en su casa a colocar la Navidad. Aquí todavía no hemos colocado nada. Bueno, los invito a que ya mismo se suscriban y activen la campanita para que puedan estar pendientes de los en vivo donde respondo sus preguntas gratis. Y bueno, esta primera lectura es para los que están solteros, los que no salen con nadie y no tienen ni sienten nada por nadie.
Me dice, estás en un proceso de aprendizaje para aprender a sanar. Tranquilo, no te preocupes si los demás tienen pareja y tú no, porque todas las cosas debajo del cielo siempre tienen un tiempo específico y una razón de ser. Así que tu proceso no lo tienes por qué comparar con el de nadie más. Tú vas a vivir las cosas en el momento en que sea justo, en que sea necesario. Y aquí me marca la carta de la regeneración, una etapa en la cual creo que incluso heridas que tú creías que estaban abiertas, pero no, se comienzan a manifestar con el fin de ahora sí dar un cierre total. Entonces me encanta porque estamos en un proceso muy, muy introspectivo, en un proceso muy reparador, muy sanador. Y la carta de la luna me dice que estás decepcionado del amor, de las mentiras, de los engaños, de la gente con doble cara. Tranquilo, en el momento en el que tu corazón sane, te vas a dar cuenta que no todas las personas son iguales y no todas las relaciones son iguales. Un nuevo inicio con fuerza. Después de todo este proceso, te marcas T11, que es un doble 1, que significa el comienzo en pareja. Entonces, luego de todo este proceso de sanación, de reestructuración de tu forma de amar y de tu forma de relacionarse, llega un amor, una persona con quien te vas a sentir como uno y con quien vas a construir algo muy bonito y con mucha fuerza, me dice. Bueno. Vamos a pasar ahora a la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede que no se hablen, puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, el ex, la ex. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre de esa persona y el tuyo juntos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene para esta conexión y qué te aconseja el tarot al respecto. ¿Listo? Son nuestras 3 filas organizadas en la lectura. Veamos qué signos nos aparecen en este momento. Tenemos a Piscis, tenemos a Virgo aquí y Acuario. ¿Ok? Entonces, súper. Comenzamos con nuestra primera carta. Vamos a ver en qué siente esta persona. Bueno, aquí hubo una infidelidad. Parece que aquí, y si no hubo una infidelidad, hay alguien que está desconfiando muchísimo acerca de su pareja, acerca de la fidelidad y de la lealtad que le tiene. Entonces hay que como tener presente, tener cuidado con esta situación, porque definitivamente yo veo que se podría estar como rompiendo el tema de confianza entre ustedes dos. Esta persona siente mucho esto. Puede haber sido que él te engañara o ella te engañó. Piensa en que debe tomar acciones contundentes y claras al respecto y que debe retomar el control. Es muy probable que esta persona haya iniciado como un tipo de filtreo con alguien más, de coqueteo, y que a la larga es como que eso se le salió de las manos y esta persona ahora está queriendo retomar el control de esa situación porque no quiere que o avance más o porque ya quiere cortar definitivamente, porque a quien ama es a ti. Esta persona piensa que necesita lograr definitivamente desvincularse de una tercera persona. No sé si tiene que ser la ex necesariamente o alguien más que haya por ahí, pero dice que necesita retomar el control para superar ese obstáculo que es algo que ha impedido que ustedes dos estén bien como pareja. Eso es lo que siente, piensa y quiere esta persona, superar ese obstáculo, volver a recuperar la confianza y el amor de Piscis. Veamos qué se viene.
Miren que yo veo que hay la posibilidad de renacimiento de cosas que murieron, como por ejemplo la confianza, el respeto, todo esto. Hay la posibilidad de recuperar las cosas. Sin embargo, yo creo con todo mi corazón que definitivamente eso es de parte y parte y de que el uno y el otro quieran. Mira que en tu posición irónicamente marca la carta de la recapacitación y es una carta que simbólicamente tiene muchas cosas porque aquí hay una pieza faltante de esta pirámide y es como si dijera hay que analizar qué fue lo que nos faltó para que las cosas salieran bien. O si aún no ha pasado este tema de la infidelidad, hay que analizar en qué cosas o cuál es la pieza que nos hace falta, esta pieza, para poder tener una relación sólida y estable. ¿Será superar o cortar vínculos con ex? Porque es que me resuena muchísimo eso y yo siento que si aún no ha habido como caída o tentación por ese lado, lo puede haber y el tarot definitivamente te está protegiendo en este momento. Por otro lado, me dice la carta del asesoramiento que te recomienda buscar ayuda profesional para todos aquellos que han caído en depresión. Puede ser también terapia de pareja o apoyo espiritual. Puede ser, no sé, algún constelador, reiki, algún sanador, alguien que pueda ayudarte si es que no puedes desvincularte de tu ex, ¿sí? O si esta es una lectura en espejo, también sería bueno hacerle la propuesta a esta persona porque yo siento que hay como espiritualmente cosas que les atan como pareja. Necesario que tomen decisiones, de razón me decía el mensaje general, no faltes a tu palabra. Si ya ustedes dijeron que iban a dar contacto con un ex para poder estar bien con su pareja, o su pareja y ustedes quedaron que él o ella también iba a hacer lo mismo, de cortar vínculos con su ex o con un ex que se había vuelto como un obstáculo allí, hay que hacerlo y esa es una decisión que tiene que mantenerse firme como este emperador. Vamos a ver ahora qué nos clarifica nuestro otro tarot, ¿ok? Bueno, veamos entonces. Me dice aquí muchos celos, me representa cáncer también aquí, muchísimos celos y hay que tomar distancia. Hay alguien aquí que está generando mucha inseguridad en esta pareja y hay que tomar distancia de esa persona o de esa situación. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico. Para todos mis amigos de Piscis el día de hoy. Para los que están sin trabajo, me dice, van a recibir ayuda de un amigo. También es probable que, digamos, esta persona los vincule como a algo o a un aspecto laboral relacionado a un negocio familiar o lo recomienda entre alguien de la familia. Aprovechen las oportunidades y no fallen a las expectativas que las personas tienen de ustedes cuando les recomiendan. Para los que están con trabajo, tienen un negocio, me dice, tienes que tomar una decisión clara respecto a una inversión o un préstamo, un crédito. Deja de pensar las cosas tanto porque a veces el tiempo se te pasa en pensar y al final no terminas decidiendo ni escogiendo nada. Entonces, a tomar acción. Número de la suerte, el número 43. Y a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana entre los que cumplen los requisitos y se anuncian los en vivo. Los requisitos, y el otro premio es estar en nuestros en vivo donde respondemos tus preguntas gratis. Y nuestros requisitos son estar suscritos, activar la campanita de notificaciones en todas las notificaciones porque si no, no sabrás cuándo es el en vivo. Y también deben darle like al video y contarnos el día de hoy para ustedes qué representa la carta de la emperatriz o qué les evocaría. Bendiciones a todos ustedes y los llevamos en el corazón.